Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Vera, técnico investigador de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre. Y en esta oportunidad, junto con Tecnomil, queremos hablar del contexto de la campaña 25, tanto de cultivos como maíz. Es importante tener los nuevos escenarios insectiles que nos desafían no solamente el cambio de manejo, sino también de su control. Pero específicamente cuando nos referimos al cultivo de soja, es importante entender que la soja BT, sobre todo en la zona, sigue siendo muy eficiente para un gran grupo de lepidópteros con Ticarcias hematales, Chrysodesis included, Lycoverpa gelotopión. Sin embargo, desde el lanzamiento de la soja intacta con la proteína CRI1AC en el año 2012, en la campaña 2021 tuvimos el primer cambio de susceptibilidad que fue con respecto a Rachiplusia no. Posteriormente, en simultáneo, estaba saliendo la soja con un evento piramidal, como es la soja conquista, con las proteínas CRI1AC y 1F. Es importante entender cómo fue la evolución y el impacto que tuvo este evento piramidal. Y acá lo vemos en este ensayo, de las cuales lo hicimos bajo condiciones controladas, y queremos entender la evolución desde su lanzamiento. Desde la campaña 2022 vemos en cuanto al consumo foliar de Rachiplusia no, especie que empezó a vulnerar la soja transgénica, fue muy incipiente, de 0,5 a 0,8. Sin embargo, ya en la campaña siguiente, 2023, veíamos que el daño foliar comenzó a incrementarse los 7 días después de infestación, cercano al 24% y prácticamente a las 2 semanas, cercano al 40%. Bueno, la campaña pasada, 2 años posterior del 2023-2025, vemos que sigue ascendiendo esa capacidad de Rachiplusia no de seguir comiendo, alcanzando prácticamente a las 2 semanas 87.4 de foliación. Cuando queríamos analizar qué pasaba con la supervivencia, si comía, si moría, qué es lo que sucedía y su impacto dentro del cultivo, entendemos que el primer año su supervivencia era muy baja, menos del 2%, y de hecho a los 14 días era menos del 1%. Sin embargo, ya en la campaña siguiente comenzamos a ver una supervivencia cercana al 34-33% a los 14 días de infestación, y ya prácticamente en la campaña 2025 vemos una supervivencia similar como si estuviera consumiendo tecnología no BT del 98%. Por lo tanto, podemos concluir que de alguna manera tanto el daño fue la supervivencia, Rachiplusia no sobre eventos, fue creciendo campaña a campaña exponencial. Y es muy gráfico cuando empezamos a ver el tema de defoliación, el que fue esa primera campaña del 22 que era incipiente, ya el año siguiente, la 2023, veíamos que el consumo foliar comenzaba a aumentar y llegando a la campaña pasada con un alto nivel de defoliación que de hecho demandó a muchos productores hacer aplicaciones selectivas para esta especie. Creo que lo importante para contextualizar es que al momento de monitorear Rachiplusia nu como Chrysolis includen, le gusta ubicarse en el estrato medio. Muchas veces podemos tener la visión cegada, la no superior, de las cuales no lo vemos con deflexión. Sin embargo, cuando hacemos una inspección mucho más exhaustiva, nos damos cuenta que verdaderamente tenemos presencia en el caso de Rachiplusia. Y también, lógicamente, se agravan la calidad de aplicación en condición y en la calidad para ser eficiente, antes de hablar de la falla de un activo químico. Y este fue uno de los primeros ensayos que comenzamos a hacer con Rachiplusia nu porque queríamos entender qué le confería ese cambio de susceptibilidad hacia las proteínas CRI y si tenía algún tipo de efecto, sobre todo con los productos más usados, y de las cuales en nuestro primer ensayo hicimos 2 infestaciones, de las cuales tuvimos primeramente un testigo, una dosis de diamida del registro de 30 centímetros cúbicos por hectárea, un tercer tratamiento con 50 centímetros cúbicos, un IGR, y por último una mezcla tanto de tiametoxan como lambda-cialotrina, una práctica muy habitual tanto en la zona del NOA del NEA, generalmente dirigida hacia otro espectro de plaga como puede ser picudo negro o en este caso chinch. ¿Qué es lo que observamos? Observamos la eficiencia, acá en color verde está el testigo, y de las cuales la aplicación, y ya veíamos que todos los productos eran muy eficientes a un día después de la aplicación, y esa eficacia de control se mantenía sobre todo en la primera semana. Cuando lo traducíamos de lo que era eficacia de control hacia Rachiplusia, no veíamos que todos los tratamientos, tanto la diamida en su dosis baja como
alta era muy eficiente, el IGR como así también la mezcla del neonicotinoide con el piretroide. Cuando realizábamos la infectación y queríamos ver qué es lo que pasaba a la segunda, a los 18 días, empezamos a ver que también no era la misma performance de eficacia, ya se veía diferencial de acuerdo al tratamiento, pero seguíamos viendo cosas interesantes con respecto al control de rachiplusia, que se mantenía esa persistencia de los productos, sobre todo de los IGR y sobre todo la dosis alta de las diamidas. Cuando lo llevamos esto de alguna manera en otro contexto en campo, de las cuales queríamos ver cómo actuaba algún tipo de mezcla, en este caso una diamida, el clorantaniliprol, junto con la lambda-cialotrina, como así también nuevamente repetíamos las dosis de Mardete de Rachiplusia NU 30 centímetros cúbicos, la dosis de 50 y también la mezcla del benzoato de amamectina junto al lufenurón. ¿Y qué es lo que observamos de alguna manera? Acá lo que está en recuadro y con color rojo son los porcentajes, porque nos encontramos sobre unas hojas sin tecnología donde interactuaba tanto Rachiplusia NU como Chrysodeice Include. Este porcentaje de alguna manera nos dice qué cantidad era Chrysodeice Include. Obviamente entendemos que rondábamos alrededor del 10%, por lo tanto en este ensayo el 90% que nos encontramos era de Rachiplusia NU. Cuando hacíamos la eficacia y el control, vemos nuevamente ese control asertivo, tanto los 2 días después de aplicación y de las cuales se mantenía en forma sostenida en el tiempo. Al momento de traducirlo en eficacia, vemos nuevamente ese patrón de ser una plaga relativamente fácil cuando se comporta con buena calidad y condición de aplicación, ambas dosis de la diamida, las dosis de la diamida con ambas dosis de la diamida junto con el piretroide y también justamente como mucha más eficiencia el tema del benzoato junto con el lufenurón. Eso mismo quisimos hacer con Chrysodeice Include, con la falsa medidora. Y nuevamente utilizamos los mismos productos, tanto la diamida con el piretroide en sus 2 dosis, el clorantaniliprol, la diamida en la dosis de 30 y de 50 y nuevamente también el benzoato con el lufenurón. En este caso, cuando empezamos a ver la dinámica de plaga, en lo que está de recuadro, vemos que acá el 100% y rondábamos siempre prácticamente arriba del 90% que la especie en cuestión era Chrysodeice Include. Hicimos las aplicaciones. Sin embargo, cuando empezamos a analizar la eficacia de control ya no es como Rachiplusia. Ya vemos que son diferenciales y que dentro de los productos los que se destacan sobre todo en cuanto no solamente su eficacia contundente en los primeros días, sino también en la persistencia en el tiempo, es justamente la mezcla del benzoato junto con el lufenurón. Por lo tanto, podemos concluir de alguna manera de que entre las dos especies, tanto Rachiplusia o Chrysodeice, son diferenciales y su tolerancia y su sensibilidad hacia los productos es muy diferente. También dentro de la soja encontramos que nunca fue blanco ni target de control Spodoptera myoide como la más prevalente. Y también de alguna manera quisimos ver qué significa el control de esta especie y las cuales teníamos un testigo, utilizamos el clorfenapir como activo, nuevamente la mezcla de benzoato y lufenurón con el clorantaniliprol. También la eficiencia de control sobre todo en Spodoptera myoide, de las cuales acá en color verde cómo va creciendo el testigo. Sin embargo, cuando hacemos la aplicación, que somos contundentes, sobre todo los primeros 3 días después de aplicación, y se mantiene prácticamente la semana. Cuando lo tenemos que traducir en eficacia de control, vemos el tema del benzoato junto con el lufenurón, esa eficacia cercana al 90% y su persistencia, sobre todo prácticamente a 3 semanas después de la aplicación. Sin embargo, también vemos que es una especie muy eficiente para ser controlada tanto con el clorfenapir como así también con el clorantaniliprol. Cuando empezamos a ver los daños foliares y empezamos a comparar el testigo junto con todas las alternativas químicas, vemos cómo siempre estuvimos por debajo de lo que fue el tratamiento sin control. Pasando ahora a lo que nos sucede en el contexto de maíz, este es el último reporte de las cuales, y de hecho es el primer reporte dentro de Argentina del cambio de susceptibilidad de Spodoptera frugiperda hacia la proteína BIP3A. Y creo que lo importante de contextualizar esto es que el génesis comenzó en corriente en Bellavista, daños inesperados, defoliaciones importantes, escala de Davy alrededor de 4 o 6. Sin embargo, empezamos a ver este tipo de daños que nos llamaba la atención, ¿no? Veíamos perforaciones, veíamos galería, veíamos tamaño de oruga mayor a 1,5 centímetros y comenzábamos a entender que algo estaba pasando. Sin embargo, es muy importante poder chequear lo que verdaderamente en este caso Spodoptera frugiperda estaba consumiendo tejido
que tenía presente la proteína BIP3A y que sobrevivía. Entonces el checklist de alguna manera nos estaba confirmando que efectivamente, y en el caso ese también maceramos oruga y quisimos chequear si verdaderamente dentro de su hemolinfo, tracto digestivo hay arrastra de presencia de proteína BIP3A, y como estamos viendo acá, confirmaba las dos rayas de que sí se encontraban presentes. Es importante contextualizar que cualquier cambio de susceptibilidad, que inexorablemente en muchos casos nos lleva a la resistencia, tiene que tener dos patrones o dos aspectos importantes. Uno es tolerancia, por lo tanto, tenía que tener capacidad de comer y de sobrevivir. Y el segundo aspecto es que pueda transmitir esa capacidad o sea, esa heredabilidad hacia su progenie, o sea, hacia su hijo. Cuando empezamos a medir qué es lo que estaba, si era solamente corriente en la primavera o había otra localidad o provincia que estaba mostrando un cambio de susceptibilidad, comenzamos a checar y vimos que no solamente pasa en Corrientes, sino también en tema de Margarita Norte de Santa Fe, veamos en Chaco, en Tarapacá, en Tucumán, en Alto Verde, en Catamarca, Los Altos, como Santiago del Estero del Palomar. Sin embargo, creo que lo interesante, sobre todo cuando vemos porcentaje de incidencia, es que era diferencial. Había como dos puntos neurálgicos y comenzaba siendo el litoral y el NEA. Sin embargo, en otra zona era diferencial. Lo mismo la supervivencia. Fíjense que hubo mayor incidencia. Lógicamente, la mayor cantidad de orugas vivas se concentró sobre todo en Bellavista, Corrientes, como así también en Charata. Cuando empezamos a analizar lo bueno, está presente la oruga, se está alimentando, pero para la escala de severidad de ley al plano, entendemos que los puntos neurálgicos, tanto de Corrientes como de Chaco, no solamente digamos año 3, sino que comenzamos a pasar hacia la siguiente categoría del año 4 o 6, lo que sí preocupa en algún momento en los 7 9 que eran inicialmente totalmente consumidos, están empezando a trabajar en estas regiones agroecológicas. Algo que era importante era poder traerlo ese material, poder ver si los hijos verdaderamente tenían esa capacidad de heredabilidad, y a través de la Universidad de Tennessee junto con el doctor Jurad Fuente comenzamos a trabajar con proteína hidrolizada. Hicimos un bioensayo de las cuales utilizamos larvas neonatas de estas poblaciones y de las cuales queríamos testear cómo se comportaban hacia la primavera. Era muy importante entender que para poder calibrar este modelo de una población que es susceptible, que en este caso es tecno, y que utilizamos una población de Cumán, y después utilizamos una serie de screening que era nanogramos de proteína BIP3A sobre centímetros cuadrados, y en este primer ensayo más o menos nuestro intuitivo era que nos encontramos alrededor de 22 nanogramos en la CL50. Sin embargo, cuando empezamos a ver este screening que empezaba de 0,4 hasta prácticamente 100 nanogramos de proteína BIP3A, veíamos que la población de Corrientes era bastante estable y su supervivencia prácticamente sin importar el incremento de dosis se mantenía arriba del 80%. Un segundo ensayo decidimos ampliarlo y utilizar hasta 200 nanogramos y ahí verdaderamente pudimos concretar la CL99 de la población susceptible. Sin embargo, se seguía observando el mismo patrón de supervivencia, lo que concluíamos de alguna manera que en Corrientes teníamos una población muy resistente hacia BIP3A. Posteriormente a esto, comenzamos a ver también bioensayos con respecto a insecticida, que ya lo habíamos hecho hace algunos años con CASAFE, y queríamos ver cómo se comportaban las poblaciones de alguna manera utilizando la espinosina, utilizando la mezcla del benzoato nuevamente con el IgR, y también digamos en sus dos variantes, y ver, y en este ensayo lo que podemos percibir de las cuales la 1 por la dosis del marbete, que tanto la espinosina como las mezclas de los benzoatos de amamectina con su respectivo IgR siguen siendo muy eficientes con eficacia de control arriba del 97%. Dicho esto, lo que más nos aflige y de las cuales después de una pre-epifitia y post-epifitia, campaña 23-24 y 24-25, era qué iba a suceder esta campaña, en qué contexto nos encontrábamos. Y este era con respecto a las siembras tardías. No habíamos observado que las siembras tempranas habían sido muy exitosas, que prácticamente no observábamos síntomas. Sin embargo, lo que inquietaba es qué iba a suceder tanto en la zona endémica como en NOA y en NEA y esas siembras de diciembre y enero. Creo que más que nunca la vieron muchas veces a la pirámide, entendiendo que el manejo de Dalbulus Maidin no se apoya en un único sustento, sino necesita una construcción donde tengo que tener muchas cuestiones en aspecto. Y a mí me gusta de alguna manera porque fue lo que nos desafió esta campaña,
que de la misma manera que los fitopatólogos tienen el triángulo de enfermedad, creo que el triángulo del monitoreo fue esencial en esta campaña. Y la discusión siempre, la pregunta del millón, si primero el huevo o la gallina, era si era eficiente o la trampa o hacer la observación in situ sobre el cultivo. Creo que a esta altura del partido nos damos cuenta que ambas cosas son muy importantes. Entendemos que las trampas cromáticas son centinelas extremadamente sensibles, sobre todo para detección y cuando comienza a incrementarse la población. Sin embargo, yo sí tengo que ir al lote y poder caminarlo y poder estacionar el empleo para ver cuál es su abundancia, ¿no? Y el segundo tema también empezaba a traccionar, a diferencia de la campaña pasada, que prácticamente todo lo que fue el inicio de enero no se vio presencia de Dalubay, de Chicharra. Esta campaña fue diferente, se comienza a ver de la manera inicial. Y el tema de porción, en este caso de espiroplasma, comienza a ser muy importante. ¿Y por qué? Porque entendemos que cuando tomamos las chicharritas y mandamos a hacer el test molecular, muchas veces detectamos esa presencia inicial, pero no sabemos a ciencia cierta si ese insecto verdaderamente tiene capacidad plena de contagio. ¿Por qué? Porque desde que se alimenta y comienza a ingresar los primeros patógenos, pasa un periodo de latencia aproximadamente de 21 días, un mes, dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, verdaderamente es tan sensible el test molecular que no sabemos si es una chicharrita que está transcurriendo la fase inicial o verdaderamente ya se multiplicó el patógeno, viajó por toda la hemolinfa y se encuentra alojada en las glándulas salivales y lista para contagiar. Entonces, poder conocer este por porcentaje fue muy importante, porque de alguna manera nos podía determinar cuál es el riesgo sanitario. Esta campaña es que muchos tienen una visión sesgada. Verdaderamente no se hace monitoreo a conciencia. Y monitoreo a conciencia justamente son puntos de cabecera, son puntos del centro del lote, diferencial, la ejecutiva, y no entrar al lote y ver un par de estrellas y decir tengo un problema o estoy cerca de una epifitia, porque verdaderamente pasaba esto, que también dentro de la planta encontramos muchas chicharritas de esta campaña que no se trataban de Dalbulus maidi, a pesar de que en muchos contextos se desencadenaba una aplicación de control químico. Entonces, era la pregunta del millón si todo lo que veíamos como un cicadélido verdaderamente era Dalbulus maidi o no, y muchas veces no era y otras veces sí se trataba de la especie. ¿Y por qué hacemos hincapié que es importante conocer la abundancia, pero también es mucho más importante conocer la aportación? A priori es porque es un vector y su importancia justamente es del daño de indirecto que puede transmitir, en este caso, un patosistema al cultivo de maíz. Sin embargo, este ejercicio fue muy interesante porque es un factor de presión de vector infectivo, donde asociamos dos cosas importantes: el porcentaje de portación de infectividad y la cantidad de adultos, o sea, la abundancia tanto en trampa como en planta. La infectividad usada para enero 2024 tuvimos que fue Epifiti, un 20% de portación de espiroplama. La campaña pasada fue muy tranquila porque no tuvimos ni chicharrita y la aportación era menos del 7%. Y el dato de enero lo estábamos procesando en ese momento, en esta campaña 26. Sin embargo, decidimos tomar la de diciembre, que la de diciembre era un 30% y asustaba de alguna manera porque muchos pensábamos que volvía en epifitia. Bueno, estos eran los valores sobre trampa. En epifitia teníamos, fíjense, arriba de 265 la primera semana de enero, 222. La campaña pasada no hubo presencia en todo lo que fue las primeras semanas de enero. Y esta campaña empezamos teniendo en las trampas 7.5, en la primera semana menos de 10, 14.5. Sin embargo, era el porcentaje lo que nos inquietaba. Lógicamente que también veíamos lo mismo en lo que era el tema de planta. Durante el FITE tenemos un promedio de prácticamente 8 a 10 chicharritas por planta, un 20% de población. La campaña pasada no hubo y esta campaña era muy lejano. Tenía 10 chicharritas a tener menos de una, ¿no? O sea, el contexto lo que nos decía de alguna manera es que estábamos lejos de la epifitia. Y cuando de alguna manera queríamos ver el tema del riesgo sanitario, qué es lo que nos pasaba a nosotros, qué es lo que significa tener 265 con un 20%, significa tener 53 chicharritas pegadas en la trampa que son portadoras de enfermedad, y tener 8 y 10 chicharritas es tener en cada planta una y media o prácticamente dos chicharritas. Por eso entendemos que el pan fue tan desolador en la epifitia y se perdió todo porque al menos dentro del lote teníamos una que estaba aportando y que estaba alimentándose directamente de la planta.
Lógicamente, la campaña 25 no tuvimos ni presencia ni tal infectividad de un 7% muy bajo. Y esta campaña teníamos estos valores en trampa y en planta. Sin embargo, cuando lo traducíamos y lo hacemos un 30%, estábamos muy lejos de que en la trampa haya más de 50 enfermos. Tenemos un promedio de 2 o de 4. Y dentro de las plantas no teníamos 2 chicharritas que se estaban alimentando y estaban enfermas, sino tenemos 0,09 o 0,1. Cuando teníamos que de alguna manera graficarlo de lo que era un mapa de alguna manera de riesgo, esta fue la epifitia 2024, donde obviamente era altísimo el riesgo sanitario. La campaña pasada que el riesgo fue nulo y la campaña con un 30% tomado en diciembre veíamos que estaba en un contexto bajo. Sin embargo, este mismo ejercicio cuando nos llega la infectividad verdadera de enero de los Altos Catamarca fue del 0%. Y ustedes me dirán, Alejandro, ¿cómo pasó de un 30% de diciembre a 0? Y hipotetizamos 3 escenarios. Uno de los más importantes es que creemos que de alguna manera hay un recambio generacional que pasó en las primeras semanas de enero porque comenzamos a ver nueva presencia de ninfa y nueva presencia de adultos, de las cuales evidentemente a estar sobre cultivo sano no son portadoras y de alguna manera cuando se las colectó en diciembre significó de que no estaban con el patógeno dentro de su cuerpo. Otro lado también lo vemos el efecto de dilución, de las cuales cuando se le ofreció el cultivo en forma extensiva en los lotes, no es que desapareció la chicharrita enferma, sino que se redistribuyó en forma temporal y espacial dentro de los lotes. Y lo más importante, sobre todo las aplicaciones a temprana. Hoy a través de estudios científicos y de papers publicados, entendemos que las chicharritas son muy susceptibles las portadoras del patógeno, los insecticidas. Por lo tanto, en cada aplicación que estamos haciendo, estamos siendo exitosos en el sentido que estamos controlando las chicharritas enfermas, a pesar de que muchas veces nos desilusionamos y pensamos que el control no fue eficiente porque nos quedó un remanente de chicharrita. Bueno, empezamos a entender que sobre todo esas aplicaciones tempranas fueron reseteando, traccionando el ecosistema y dejando el remanente de solamente chicharrita sana. Sin embargo, cuando reformulamos nuevamente esto, entendiendo que enero dio 0, el mapa lógicamente cambió radicalmente y nos encontramos con un riesgo muy bajo o prácticamente nulo de la campaña, a pesar de que sí nos asustaba comenzar a ver chicharritas de enero. Entonces entendemos que no solamente la abundancia es importante, sino que también es mucho más importante entender la aportación porque de alguna manera me da el mapa sanitario de riesgo epidemiológico, en este caso hacia Darwin. Y lo que más le inquieta sobre todo al productor y los técnicos respecto al manejo, y si bien no vamos a dar recomendaciones en cuanto a umbrales, pero entendemos en las cuales en numerosos ensayos que hicimos a partir de la estación experimental Obispo Colombre, que sobre todo los tratamientos, sin importarlo, tanto que usemos órganos fosforados, carbamato, como productos registrados, como mezcla de piretroides, neonicotinoides, clorfenapir, isocicloceram, como también muchos que utilizamos mezcla como bifentrin con imidacloprid, bifentrin con tiametoxan, en el caso de los chicos de Tecnomil que tienen el Hacker Top, vemos que la eficiencia sobre todo se radica teniendo una incidencia baja. Yo tengo los controles que comienzan a ser eficientes, sobre todo cuando manejo menos de una chicharrita por planta. Y esto lo vimos de alguna manera cuando se hicieron las aplicaciones. Vemos las aplicaciones, que este es el testigo en color verde, cómo sigue creciendo. Sin embargo, ya a un día después de la aplicación vemos que todos los tratamientos que durante la campaña de epifitia no vemos resultados comienzan a ser eficientes, marcando todos sus resultados los 3 días. Todo este tipo de producto es muy importante por la reinfestación que tiene Darwin porque no controles por arriba del 90%, que su persistencia en cuanto al producto no es como en otras plagas como puede ser el lepidóptero que es sostenido en el tiempo. Sin embargo, cuando lo vemos en un gráfico propiamente de eficacia de control, vemos la respuesta de que todos los productos en mayor o menor medida tienen su eficacia, que van desde 60% y van subiendo hasta 80%. Por ejemplo, el tema de la mezcla del tiametoxan con el bifentrin, vemos una eficiencia que prácticamente se mantiene esta semana tocando la puerta del 80% y arriba del 80%. Y creo que a partir de ahí entendimos que es importante trabajarlo con niveles bajos. Esto fue alto durante el epifita, donde vemos que todos los
productos que utilizamos eran todos despreciables los controles, por debajo del 50%. Un moderado que cuando trabajamos con una chicharrita por planta empezamos a ver que mejora la performance de muchos de los productos, pero sobre todo intuitivamente cuando trabajamos con menos de una chicharrita vemos que mejoran sustancialmente todos los productos, tanto los registrados, tanto los productos agresivos, tanto las mezclas de piretroides como neonicotinoides. Entonces entendemos que ese es el contexto importante, ¿no? Que encontramos controles que cuando es alta la incidencia no tenemos que esperar mucho, son por debajo del 50% y por la alta migración la persistencia prácticamente es nula. Cuando trabajamos con una chicharrita mejoramos entre un 40 y un 80%, sin embargo la persistencia es moderada hacia baja. Sin embargo, cuando hacemos esas detecciones tempranas, que sobre todo lo vamos a hacer en base a monitoreo, vemos que los productos tienen eficiencia de control importante, arriba del 80%, y tenemos chance de poder tener persistencia de acuerdo al producto que estemos utilizando. Dicho esto, agradecerle sobre todo a la gente de Tecnomil, a Pablo la invitación, a todo el grupo de trabajo de la Estación Experimental Obispo Colombre. Así que simplemente eso, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la charla. Saludos.